Empezamos la segunda tanda de las actividades de la 14ª jornada de Patrimonio Histórico de la Villa de Agüime. El Consejo de Patrimonio, como cada año, en los últimos 14, les plantea una serie de propuestas sobre nuestro patrimonio histórico local y avanzando en ese proyecto que tiene ya su andadura. Hoy nos toca hablar de qué fue de los héroes de 1718. Es un trabajo que les presento, nada ambicioso, porque lo que voy a mostrarles es una biografía, una pequeña biografía y una pequeña genealogía de cada uno de los procesados y de las personas más representativas en el conflicto, en uno y en otro bando, como ayer nos explicaba el historiador Vicente Suárez Grimón. No me he presentado porque creo que conozco muy bien a todos los que están hoy aquí. Si alguien es nuevo en la villa, probablemente algunos compañeros del Foro Bucio. Mi nombre es Faneque Hernández Bautista y soy profesor de historia de secundaria y también, creo que lo puedo decir ya, escritor, porque he publicado hasta ahora 8 trabajos sobre genealogía, historia y cultivando también la literatura de historia, generalmente poesía o teatro histórico. Bueno, entrando en materia, vamos a hacer este repaso por los protagonistas del motín de 1718-1719, que empezó, como vimos ayer, un 30 de noviembre. Por eso cumplimos el 300 aniversario. Los autores de este trabajo somos Juan Ramón García Torres y el que les habla. Sí, todos los trabajos genealógicos los hemos hecho en conjunción, en coautoría. Juan Ramón es el experto documentalista, el ratón de biblioteca, el que se mete en el archivo histórico, el que lee los documentos más antiguos, de los cuales yo no soy capaz de leer, y aporta una diversísima fuente documental que permite luego, entre los dos, avanzar en interpretación y publicación de pequeños ensayos, pequeños artículos de genealogía, de los que estamos bastante orgullosos. Bueno, en primer lugar, un repaso rápido de la sentencia. Como verán en la obra de teatro mañana, en el gran espectáculo musical, se cita en él a los 27 procesados en el juicio sumario que se desarrolla a principios de 1718 en la ciudad de Canarias, en la ciudad de Las Palmas. De los 27, 6 son absueltos después de ese proceso que dura unos pocos días, y 21 son sancionados, son sentenciados a pena o bien de destierro o bien de prisión en el castillo de Ceuta, en el norte de África. Estos son los nombres y apellidos de los 27 procesados. Los 25 que la noche del 28 de diciembre de 1718 fueron caminando hasta Las Palmas para entregarse, porque había un pacto por el cual, entre Capitanía General y Obispado, por el cual las sanciones no iban a ser muy duras, y 2 más que son procesados después de una denuncia que les presenta a Francisco Amoreto por considerarlos colaboradores directos o cabecillas del amotinamiento, de la rebelión. Vamos a ir viendo fichas genealógicas uno por uno. El objetivo de la misma es primero los absueltos, después los desterrados y por último los sancionados a prisión cerrada en Ceuta, a presidio cerrado en Ceuta. El objetivo de este trabajo, sin pretensiones, como les decía al principio, era esencialmente saber qué fue de ellos, porque el que no hubiese memoria oral, transmisión oral de padres a hijos, de hechos tan memorables como lo sucedido hace 300 años, justito, pues es algo anómalo. ¿Cómo es posible que hechos tan heroicos, tan relevantes en la historia de la comarca y de la isla, me atrevo a decir, no hayan llegado por conocimiento oral de abuelos,
a padres, hijos, hasta nuestros días. Es una anomalía que trataba de explicarme. Primero pensé que podía tratarse pues, de que, aunque no fueron efectivamente, fueron liberados el día 8 de enero, y el 7 de enero, perdón, el Día de los Reyes, es cuando se produce la liberación de los 21 reos que estaban en el bajel del capitán general. Pensé que aunque no fueron efectivamente mandados a destierro, ni remitidos al castillo de Ceuta, pudieron haber sufrido represión. E indirectamente pudiera haberse dado que emigraran, huyendo de las represalias posibles del poderoso señor al que habían vencido de forma ruidosa, primero sorda y después, primero ruidosa y después sorda, siguiendo los conceptos del historiador. Bueno, el resultado de esta pequeña investigación, de esta modestísima investigación, es que de entrada se comunica. Todos ellos siguieron viviendo en la villa de Agüimes y en los pueblos y aldeas de la villa de Agüimes, del señorío. Siguieron teniendo hijos después del motín, después de la rebelión, en los años siguientes. Y murieron la mayoría de ellos en su cama, en su casa, muchos años después, ya ancianos. Es decir, se confirma que no hubo represión, que no hubo represalias judiciales, ni tampoco destierros indirectos o forzados a través de la represión. Y esto es una gran noticia, porque podemos confirmar en la generalidad de los 27 encausados que aquí se mantuvieron como si no hubiera pasado nada. ¿Cómo explicar entonces que no llegue hasta nosotros noticia, si no fuera porque Vicente Suárez Grimón descubre, exhuma en el Archivo Histórico Nacional los papeles del proceso? Nadie hubiera podido saber lo que ocurrió, ni siquiera Viera y Clavijo, que escribió un poco después de sucedidos los hechos. Cita los memorables días de noviembre, diciembre y enero del 18 y del 19. Es sorprendente. Yo creo que sí, el terror lo tuvieron que tener metido en el cuerpo durante toda su vida, hasta su muerte, y procuraron no hablar demasiado del asunto. Esa es mi particular y modesta interpretación de los hechos. Cuando uno está muy cerca de la prisión, en Ceuta, o cerca del destierro por 8, 10 años en tierra firme, en América, realmente pudieron sentir el pánico de lo que estuvo a punto de suceder, gracias a la unidad de los vecinos y vecinas de la villa de Agüimes, Ingenio, Carrizal, Temisa, el propio casco, la propia villa. Esos héroes fueron liberados la noche del 7 de enero y pudieron continuar sus vidas con plena normalidad. Bueno, vamos a ir parándonos solo en algunos, porque me extendería mucho y voy a respetar los tiempos para que nuestro compañero Jesús Emiliano Rodríguez Calleja nos pueda hoy presentar su libro. Bueno, este es el alcalde ordinario, don Salvador Hernández Afonso. Tenía 46 años con el conflicto. La mayoría de los datos los saco del libro Historia de la Villa de Agüimes de Vicente Suárez Grimón, y luego de los archivos parroquiales, bautismos, matrimonios, defunciones. En rojo, el personaje, que en este caso nació en 1670. En celeste, arriba, sus padres, Ambrosio Hernández y Catalina Ramírez, y la fecha de matrimonio. Si no se dice nada, es que se han casado en la iglesia de San Sebastián. Sus abuelos, en amarillo, Sebastián Hernández Afonso, María Mirabal, por un lado, y Francisco Jaén y Águeda Ramírez, por otro. Y por último, arriba, en el último escalón, tenemos aquí a los padres, abuelos, a los bisabuelos del personaje encausado, del reo, en este caso el alcalde ordinario, don Salvador Hernández Afonso, que es licenciado. Presumo, puesto que no aparece ni su matrimonio, ni descendencia a vida de don Salvador Hernández, que era un clérigo, de ahí que no conozcamos sucesión de este personaje, y solo aparezca la banda correspondiente al personaje y no a la de su señora, porque pretendo reconocer como héroes y heroínas del 18
no solo a los hombres que fueron encausados, sino también a sus mujeres e hijos que fueron a la Plaza de Santa Ana a exigir su liberación y que participaron en el asedio del convento dominico de Agüime, en el asedio del Palacio Episcopal en la ciudad de Las Palmas. Este es un ejemplo. Otro de los absueltos, Manuel Mesa, nombres populares ahora mismo. Tengo amigos aquí en Agüime que se llaman así, descendientes sin duda de este señor, Manuel Pérez de Mesa, casado con Catalina Murcia Quintana. Sus padres son de Tenerife y él es nacido en Tenerife también, Manuel Mesa. Casó con una señora aquí en Agüimes en 1718 y curiosamente el padre de Manuel Mesa se llama Juan de Mesa Gerardín y es alférez en determinado momento y ocupa el puesto de teniente de castellano del castillo de la Santa Cruz del Romeral. Es decir, es el segundo al mando en el castillo, sabiendo, como sabemos, que el primero era el señor don Cristóbal de la Rocha. Cuando se casa por segunda vez su padre, ya aparece no como alférez, sino como capitán, es decir, que hizo carrera militar en la isla de Gran Canaria, y Manuel Mesa, su hijo, labrador, se quedó en la tierra, y como ven, tuvo 2 hijos después del conflicto, Sebastián y Cecilia, en el 20 y el 22. Otro personaje, Juan Mauricio Cabrera, casado con Josefa Sánchez Cazorla. Vean, tiene numerosa descendencia porque era muy jovencito, 25 años cuando el conflicto. Era zapatero que vivía en el ingenio de Agüimes. Como anécdota, porque estoy utilizando también el anecdotario de los hechos, su disculpa para que no ser sancionado fue que estaba jugando las cartas ese día en su zapatería, en ingenio, a las 3 de la tarde, y por lo tanto él no pudo formar parte del tumulto que se formó abajo en Sardina a las 12 del mediodía. Es una disculpa absurda porque hay tiempo perfectamente de llegar después de los sucesos que ocurrieron a mediodía, como digo, y estar en casa a la hora de la sobremesa. Fue sancionado, en este caso no, en este caso fue absuelto Juan Mauricio Cabrera, probablemente de origen majorero, por la parte de los Cabrera. Bien, otro, Bartolomé Rodríguez, este tiene 50 años en el momento del conflicto, es criador de ganado, pastor y también labrador en la Vega de Sardina. Es curioso que está casado con Luisa Guillama y que concretamente su suegra, vean que la suegra se llama Mariana López, ¿verdad? En celeste, a la derecha, en su testamento en 1705 lega a su hija Luisa Guillama y a su marido una fanegada de tierra que tiene en la Vega de Sardina. Eran tierras que, como bien nos explicaron ayer, eran tierras usurpadas, pero sin embargo las transmiten de padres a hijos como propias, porque llevan muchas décadas cultivándolas después de haberlas puesto en cultivo. Vean que esta pareja tuvo muchísima descendencia, con lo cual el resumen que ya adelanto es todos los vecinos y vecinas de la comarca del sureste tenemos sangre de los héroes de 1718, si no es por un lado es por otro, si no es por parte de los protagonistas en favor del vecindario, es por parte de los protagonistas o de las personas que colaboraron o contribuyeron a la causa de Francisco Amoreto. Entonces, aquí estamos todos representados en estas fichas genealógicas. Bueno, los Quintana Mirabal fueron los protagonistas importantes. Vean cómo en celeste el padre de Juan Quintana Mirabal se llama Juan Pérez Mirabal y su madre Margarita Quintana. Pues bien, fue en la casa de Margarita Quintana, de ese matrimonio, en el portillo de Margarita Quintana, donde se formó el jaleo esa noche. Después de los sucesos de Sardina, esa noche, sabiendo que iba a haber represalias por lo ocurrido, porque habían apaleado al alcalde real, en el callejón del portillo de Margarita Quintana es cuando se reúnen 3 o 4 que van a ser los iniciadores del conflicto, que a la mañana siguiente, a toque de bucio, van a extender la movilización a todos los vecinos primero de la villa y más tarde se amplía a otras localidades del señorío.
También vean como un ejemplo que Joaquina nace en 1717, hija de los protagonistas, Juan Quintana Mirabal y Paula Alvarado, y su último hijo, Juan, nace en 1723, unos pocos años después del conflicto. Siguieron haciendo su vida, pero no estos personajes, todos y cada uno de los que estamos citando en el estudio. Baltasar Gutiérrez es de origen majorero, labrador, y es un primo del escribano de Fuentes Diepa. Y curiosamente, a pesar de esa relación muy estrecha de parentesco entre ellos, este es uno de los que propone el primer día, cuando surge el alzamiento en la villa, que prenderle fuego a la casa de su primo, el escribano Fuentes Diepa. Tuvieron hijos antes y después del conflicto. Vamos a ver ahora los condenados a destierro, que fueron muchos, parándonos solo en algunos de ellos para no aburrirlos. Vean, por ejemplo, Juan Perera el Viudo. Ocurre que, revisando los papeles de los archivos parroquiales, pues hay 3 Juan Pereras coexistentes en esos días en la villa de Agüimes. Entonces, ¿cuál es? Pues gracias a la minuciosidad de Vicente Suárez Grimón, cuando escribe su libro La historia de la villa de Agüimes, que refleja detalles como este. Juan Perera el Viudo es el alias, y todos entendemos muy bien lo que pasó, porque solo tuvo una hija con Luisa de Artiles en el año 1715 y se acabó la progenie, sabiendo que su mujer es muy jovencita, nacida en el año 1696. Murió en el parto probablemente. Lo cierto es que él enviudó y así lo conocen. Es portador de un arma de fuego, de los pocos que el día de Sardina llevaba una escopeta, o algo parecido a una escopeta, como uno de ellos era Juan Perera el Viudo, y pescador, y otro era también muy joven, Juan Alonso Torres, que llevaba un trabuco, el que le pegó el tiro al alcalde real, y que por suerte la munición le cayó entre las piernas y ni siquiera lo hirió, aunque disparó a tan solo 2 metros de distancia, cuando ya estaba inconsciente en el suelo el alcalde real. Otros casos, don Diego Romero, cuando les pongo el don es porque en aquella época eran de cierta nobleza, de familias ilustres. Efectivamente, procede de los Romero, de la línea fuerte de los Romero, porque en Agüimes tenemos 2 líneas, una de origen más ilustre del momento de la repoblación, después de la conquista, y otra de origen más popular, como comentaremos luego. Don Diego Romero es hijo de Juan Álvarez Mirabal y María Ávila, es decir, de las familias más implicadas en el conflicto, los Pérez Mirabal, los Ávila, se me olvida ahora el tercer apellido ilustre que luego les comento al final del trabajo. Es de los pocos que no tiene sucesión conocida. Presumo que no hubo descendencia de este matrimonio, aunque vivieron hasta el año 45 él y hasta el año 50 ella, pero no hay hijos y probablemente no tuvieron sucesión. Juan Perera, este ya está dicho, perdón. Francisco Melián, este es un labrador de 27 años, también muy joven, que reconoce 3 hijos en la pila bautismal, habidos en el 14, en el 17 y en el 19, al año siguiente del motín, habidos con Ángela Díaz de Ojeda. Ayer me tomé notas cuando la intervención de Vicente y la intervención de mi cuñado Germán, porque hay detalles que yo desconocía y tomé notas. En este caso, Ángela Díaz de Ojeda es una esclava, es la esclava del cura de Agüimes, de Sebastián Sánchez. Y esta esclava tuvo hijos con Francisco Melián, sin unión conyugal, y tuvo hijos con otro señor, no recuerdo ahora el nombre, y también tuvo hijos de padre no conocido. Podemos pensar quién fue el padre en ese supuesto. Por eso no podemos hacer la genealogía de ella, de Ángela Díaz de Ojeda, porque es hija de esclava. Su madre creo que se llamaba igual, y sabemos que es muy difícil, por falta de datos, que los genealogistas caemos en la trampa cuando nos encontramos con una situación de este tipo, porque no podemos avanzar, no podemos continuar, porque los padres no está claro quiénes son. Bueno, Bartolomé Díaz Romero es el médico de Agüimes, es uno de los líderes, de los que en el Portillo de Margarita de Quintana empezó la revuelta de la noche del día 30, tiene 50 años,
y casó 2 veces, una primera vez con María de Aguiar, con la que tiene a Tomasa y Francisca Teresa de Aguiar, y más tarde casará con Ana de Torres, con quien también llega a tener descendencia. Luego lo citamos cuando veamos a otro de los personajes importantes. Aquí cuando ven en gris, esos cuadros en gris, es porque tengo dudas, como Juan Ramón y yo nos tropezamos con momentos en que no sabemos quiénes son los padres de esos personajes. Francisca Rodríguez Morales, no sé quiénes son sus padres ahora mismo, estamos investigando, sigue la investigación en curso, y tampoco sabemos quiénes son los padres de Sebastián Sánchez Quintana, aunque nos podemos imaginar por los apellidos y por el nombre por dónde pueden ir los tiros. Pero en relación a María Toledo, sí creemos, aunque lo ponemos entre interrogantes, que los padres pueden ser, porque la llaman Doña María Toledo Betancor, el capitán Blas Pérez y Ana Perdomo. Y así podemos seguir la línea hasta varias generaciones atrás. Por los Aguiar y Perdomo llegaremos a la villa de Santa María de Guía. Bartolomé Díaz Romero fue condenado a destierro, no sé si fueron 8 años. Francisco de Quintana, otro de los hijos de Juan Pérez Mirabal y Margarita Quintana, que empezaron el alzamiento esa noche. Casado con Juana Sánchez, tiene hijos, era muy jovencito, y este es de los que huyó a Tirajana cuando llegó el fiscal Román Meléndez a la villa. Él desapareció y se perdió por Tirajana, pero se va a entregar el día anterior a Navidad, se entregará él personalmente en la cárcel real de Agüimes. La huida es probablemente porque es de los momentos violentos cuando Francisco de Quintana abofetea al alcalde de Agua de Tirajana, Sebastián de León. Lo persiguieron, era de los medianeros de Amoreto, lo persiguieron y estuvieron a punto de clavarle el dardo, pero al final le perdonaron la vida, se arrodilló, pidió misericordia, y Francisco de Quintana lo abofeteó delante del grupo de perseguidor. Melchor de Morales es uno de los líderes de la revuelta. El apellido parece que nos quiere decir algo en cuanto al liderazgo de la rebeldía. Vean la enorme descendencia que tuvo Melchor de Morales con Felipa Viera. Felipa Viera es la hija de Juan Viera, de origen, claro, evidente portugués, aunque no he llegado más arriba, porque casa con Isabel Rodríguez, que creo, tengo casi la certeza absoluta, de que es una esclava en Telde, y tuvo descendencia con esa señora, después de matrimonio legítimo. Juan de Ortega Castillo es labrador de 30 años, tiene tierras en la Hoya del Pavón. Porque se hagan una idea, él es vecino de Agüimes, pero tiene tierras como tantos otros, ahí abajo en los llanos de Sardina, en las tierras del Polvo, y concretamente este tiene tierras en la Hoya de Pavón, que está situada justo donde está el ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana en la actualidad. Un poco por arriba está el pabellón deportivo, y hay una especie de complejo deportivo detrás, abierto, como una especie de campo de fútbol. Eso es la Hoya de Pavón, y así aparecen los mapas militares actuales, se conserva la toponimia. Pues a este señor le requisaron la finca que tenía en la Hoya de Pavón cuando se inició el proceso, y sabemos que tuvo una hija. No sé qué habrá pasado con ellos porque la descendencia se interrumpe. Puede ser de los pocos que marcharon, no lo tengo claro y no me atrevo a decir nada al respecto. Don Juan de Ávila lleva el don delante, es de familia ilustre de la villa de los Ávila. Recordemos que son de origen guanche, personajes de la hidalguía guanche de Tenerife, que fueron traídos, desterrados, deportados a la isla de Gran Canaria poco después de la conquista de Tenerife, y aquí se estableció el primero de ellos. Él y ella eran guanches de pura cepa, de nación canaria, como dicen en los documentos genealógicos correspondientes. Pues bien, don Juan de Ávila es el líder que no estuvo en la golpiza que hubo el día 30, pero sí representó a los vecinos por su autoridad moral. Es el que hablaba con el capitán general, el que hablaba en las negociaciones con Amoreto para intentar buscar una solución. Y estuvo a punto de ser desterrado, pero finalmente
se mantuvo en la tierra y murió, como ven, en el año 41, muchos años después, ya mayor, en su casa y en su cama. Francisco Pérez Mirabal lo llaman el indiano, todos entendemos el significado de esta palabra. Ya había emigrantes en aquella época hacia Cuba y América, y este es uno de los que vuelve, de ahí su nombre. Casado con Ana Vélez, tuvo hijos a principios del siglo correspondiente. Seguimos. Don Luis Sánchez Romero es también de los hermanos del médico, de los Romero de Hidalguía, de los López Romero iniciales, de los Alonso Romero, perdón, y tiene descendencia antes y después del conflicto. Francisco Vizcaíno, otro de los que huye cuando llega el fiscal a la villa, huye a Tirajana, y a este sí lo capturan, va un alguacil y lo coge cuando estaba arando las tierras que poseía arriba en la caldera de Tirajana. Es mayordomo de Hacienda, era su profesión. Salvador Artiles es labrador, tiene propiedades que se las requisan, tiene 42 años por entonces, casado con doña María Gutiérrez, y vean la enorme descendencia que tuvo. Todos los agüimenses actuales e inquenienses y santaluceños descienden de esta pareja, Salvador Artiles y María Gutiérrez, como por ejemplo doña María Trajano, la abuela de mis hijos de Agüime, que desciende de Francisco, el niño nacido en 1702. Pero cualquiera de ustedes que se haga el árbol genealógico va a encontrar esta u otra pareja de las protagonistas del conflicto. Luis de Alvarado es labrador, yerno del médico, está casado con Tomasa Romero Aguiar, que es la hija de don Bartolomé Díaz, el médico, de su primer matrimonio con María de Quintana Aguiar. Muchísima descendencia también, posterior al conflicto de 1719 hasta 1739, 20 años de descendencia, de maternidad de Tomasa. Seguimos, Andrés Romero. Aquí este es el caso que les decía. Este es un labrador de 27 años, cuyos padres son Andrés Romero, su abuelo Andrés Romero, su bisabuelo, su bisabuelo Juan Suárez Peña y doña María Romero. Esta María Romero, que es la ascendiente de todos mis amigos Romero de Agüimes en la actualidad, no es de la línea de los Romero de Telde y Agüime, de los Alonso Romero, descendientes de familias de las islas que poblaron Gran Canaria poco después de la conquista, sino son de los Romero de Triana. Estamos, Juan Ramón y yo, hemos descubierto esta semana pasada el nacimiento, el bautismo de María Romero en la ciudad de Las Palmas, en Triana, en la iglesia del Sagrario, y estamos ya como con el 90% de certeza al respecto de quiénes son sus padres y sus abuelos, hasta llegar a los Romero de Guía, de Gran Canaria. El origen de estos Romero está en Guía de Gran Canaria, serán también los que se extiendan por la villa de Teror, por la parte alta en el pago de Lanzarote, del Lanzarote de Gran Canaria. José Alonso de Torres es el más jovencito de los procesados, es menor de edad en aquella época, solo tiene 20 años, es zapatero y es el que le pega el tiro de trabuco al alcalde real, y por suerte para todos falla estrepitosamente. Se casa justo en el año 1718 con Luisa Pérez Espino y tiene varios hijos en los años siguientes que controlamos a través de los archivos parroquiales de San Sebastián. Vean que es efectivamente un entenado de Bartolomé Díaz, el médico, que casado con Ana de Torres, con su madre, lo acoge como hijo en casa. Es por lo tanto un entenado de Bartolomé Díaz, porque su padre se llamaba Bartolomé Alonso, y Ana de Torres, que proceden de la villa de Santa Brígida. Encontré su matrimonio en los archivos parroquiales de Santa Brígida. Jorge Rodríguez, labrador de 36 años, un hermano que es Lorenzo, también está procesado. Al hermano lo castigan a presidio cerrado en Ceuta, y él es obligado al destierro. Vean que casado con Catalina Vizcaíno, tiene muchísima descendencia en la villa, antes y después del conflicto.
Veamos ahora los pocos que fueron condenados a presidio en Ceuta, que son exactamente, en primer lugar, Juan Lozano el Majorero, así lo llamas en tu libro, porque efectivamente nació en Fuerteventura. Por eso no he podido seguir la genealogía. Tendré tiempo para ello en el futuro, porque pensamos, Juan Ramón y yo, publicar esto el próximo año, aproximadamente para el verano del próximo año, publicar nuestro nuevo libro de genealogía canaria que titularemos Genealogías Sureñas, porque está muy centrado en lo que es la comarca del sureste. Pues bien, Juan Lozano es el marido de Elvira Rodríguez, y Elvira Rodríguez es de los Ávila, de la familia de estirpe guanche, que tiene un gran nombre en la villa, porque fueron de los primeros pobladores, de los pioneros. Vean que Juan Lozano tuvo descendencia, a pesar de ser el reo que fue castigado a la pena mayor de 10 años de prisión. Vean cómo tuvo un hijo después del conflicto, en 1720. Su hijo Francisco nace 2 años después del motín. También fue condenado a presidio en Ceuta Juan Álvarez Ortiz, otro de los líderes de la revuelta, junto con el médico y con Melchor Álvarez. Está casado Juan Álvarez con María Ávila Estupiñán, se repiten los apellidos continuamente, de la familia rebelde, de la familia promotora del conflicto, y de nuevo también una pareja con notabilísima descendencia, que llega a todos nosotros, a todos los vecinos de la comarca del sureste. Mateo Suárez le llaman el ovejero, porque es pastor, pero pastor tan pobre que es pastor a medias. Es pastor a medias de una de las pocas personas que tiene casa en los llanos de Sardina en aquella época, con terrenos no usurpados, sino terrenos legales, que me refiero a un Pérez Caballero, a Salvador Pérez Caballero, casado con María Arteaga, y una hija de Lope Franco, que aunque viven en Aldea Blanca, ellos se dicen vecinos de Agüimes, como todos los de la comarca, aunque estuviesen a un lado o al otro de la linde del señorío de Agüimes. Tuvieron hijos después del conflicto, Mateo Suárez, que es muy jovencito, con Ana de Artiles. Fue también castigado con prisión en Ceuta Melchor Quevedo, y este fue el que la noche en que comienza el jaleo aquí en la villa, es el que toca el bucio de amanecida, llamando a la revuelta de todo el vecindario. Por eso lo llaman así, el del bucio. Tiene también descendencia que llega hasta nosotros. Este es el hermano de Jorge, el otro Rodríguez, no podía faltar los Rodríguez en la revuelta. Y son bromas a propósito de los amigos y amigas que tengo de ese apellido en la actualidad, ¿no? en la villa. Son también de levantiscos, como lo fueron sus ascendientes. Este Lorenzo Rodríguez, casado con Ana de León, pues vean que tiene también varios hijos e hijas que van a darle continuidad a su estirpe. Bien, estos son los 27 procesados, absueltos, condenados a destierro, condenados a prisión. Todos ellos fueron liberados por el vecindario el día de 7 de enero de 1719, en una acción increíble, como la unidad popular consiguió que el capitán general cediese y firmase el recibo por el cual fueron devueltos a tierra los 21 reos que estaban ya en el bajel, con destino para ir al día siguiente, para partir al día siguiente hacia Tenerife. Bueno, otros protagonistas del lado del vecindario, que es el mayoritario sin duda. Vean, por ejemplo, el capitán de la compañía de milicias de Agüimes, don Antonio Guzmán de Rojas, tiene 45 años, es el capitán de la milicia del pueblo, de la villa. Hay otra compañía en Ingenio, y él es nacido en Guía, y vean que desciende por los Guzmanes de doña Arminda Masequera, es descendiente después de muchas generaciones de doña Catalina de Guzmán, casada con el capitán de los tercios castellanos, don Hernando de Guzmán. Tiene sangre canaria e indígena, y sangre también de conquistadores con este capitán procedente de Castilla, ¿verdad? Viven casados en la villa con Juana Espino Pelós en el año 1700, y tienen una hija, solo una hija que hayamos podido
estudiar en el año 1702, poco después del matrimonio. Se llama Úrsula. Le hemos seguido la pista a Úrsula y a través de esa pista concluimos que donde vive el capitán don Antonio de Rojas Guzmán es la Casa de los Camellos, donde está el hotel actualmente, donde se están quedando ustedes actualmente, algunos de ustedes actualmente, los invitados que vienen a la villa estos días. Pues bien, ¿por qué deduzco esto? Porque doña Úrsula de Guzmán casó con un Westerling, y a esa casa se le llamó la Casa de los Westerling, donde estaban los camellos de la propiedad, de la heredad de los Westerling, que tenían muchas propiedades en la villa de Agüimes. Presumo por ello que esta era la residencia original del capitán don Antonio de Guzmán y Rojas y su esposa Juana de Espino y Peroz cuando residieron en la villa, porque después pasaron a Las Palmas, y no les he seguido la pista por si tuvieron más descendencia en la ciudad, pero creo que no, porque durante los años siguientes seguimos teniendo noticias en los archivos parroquiales de esclavos de don Antonio de Guzmán y de su esposa, es decir, que parece ser que siguen viviendo, o puede ser que sean propietarios asentistas y estén ya en Las Palmas y tengan aquí, por supuesto, mayordomos y esclavos para sus posesiones. No lo tengo claro. Otra persona que es protagonista del lado del vecindario, el capitán de la milicia de Ingenio, de la compañía de milicias de Ingenio, don Gregorio Pérez Caballero. Tiene 54 años, casado con doña Jerónima Pérez y tiene muchísimos hijos, de los que descienden todos los agüimenses y comarcanos actuales, y personas del sureste en la actualidad. Este es el alférez Leonardo Alemán, de la compañía de milicias de Agüimes. Tenía 40 años por entonces, casado con María Martín y con muchos hijos e hijas que continúan su progenie. Este es el alférez, mañana lo verán en la obra de teatro, estos personajes. Los estoy citando especialmente porque los he utilizado también como protagonistas de la obra musicoteatral que van a ver mañana o el domingo. Aparecerá en una de las escenas conversando en la plaza de San Sebastián el capitán don Antonio Guzmán de Rojas con los alféreces Bernabé López y el alférez Alemán que antes citamos. Vean, casado con María Ramírez, con notoria descendencia. También hemos de citar al cura de la catedral en ese año, en el año 18. El cura de la iglesia del Sagrario de Las Palmas es Bartolomé Espino Alvarado, que es de Agüimes. 32 años tenía en aquel tiempo, y es el que lo manda el capitán general a la villa a convencer a los presos que estaban en la prisión real de Agüimes, a los 25 procesados, para que vayan voluntariamente hasta Las Palmas para iniciar el proceso en la audiencia, porque van a ser benignos con todos ellos. Y Bartolomé Espino llega, los conoce, son sus amigos los que están en la cárcel real, y los invita a ir esa misma tarde con él hasta la ciudad de Las Palmas. Esto ocurre un 27 de enero, de tal manera que cuando llegan ya de madrugada a la prisión real de Las Palmas, los 25 procesados llegan el día de los Santos Inocentes. La fecha está elegida por el señor deán Juan de Carvajal, que es creo que es el que trama la mayoría de las acciones en las que participa el obispado de parte de los vecinos y vecinas de la villa. Bueno, aquí otro personaje relevante, desde el que no he hecho la genealogía porque es casereño, don Lucas Conejero de Molina, el obispo. Nacido en Cáceres, era un jurista muy prestigioso cuando era canónigo doctoral del obispado de Plasencia, fue promovido al obispado de Canarias, dignidad que ejerce desde 1714 hasta 1723. Desde el septiembre del 18, un poco antes del conflicto, como ayer nos decían en la locución de ayer, en la charla de ayer, traslada su residencia a Santa Cruz y reside en el convento de San Francisco, de Santa Cruz de Tenerife. Ahí está el cuadro. Ahí encontré en Google, en Internet, el cuadro del personaje, don Lucas Conejero de Molina. Y ese cuadro lo pueden visitar en la iglesia de San Francisco de Santa Cruz de Tenerife cuando se den un salto. Tuvo una carrera religiosa muy exitosa, de hecho saltó desde el obispado de Canarias al arzobispado de Burgos, es decir, a la máxima autoridad religiosa en España, y allí fallecería en el año 1728. Para ir terminando, cumpliendo con la hora,
prevista, con los partidarios del señor de la Vega Grande, de don Francisco Amoreto, y sus servidores, medianeros, aliados. En primer lugar, una genealogía muy rápida que encontré en el Museo Condal, que ustedes van a visitar el domingo. Los que no se hayan apuntado pueden apuntarse. No sé si habrá vacantes todavía, Francis, para ello, porque hay una visita cultural que nos llevan Juan Bolaño y Paulino Santana a visitar los escenarios del conflicto en Sardina, Los Llanos, Pozo Izquierdo, y terminamos la excursión en el Museo Condal, que merece mucho la pena. Es una joya por la parte arquitectónica, la ermita de Guadalupe y la propia historia de la Casa Condal del Castillo, la Casa Condal de la Vega Grande de Guadalupe. Bueno, Francisco Amoreto, en su segundo matrimonio, casa con doña Josefa del Castillo, que es una muchachita al lado de él. Vean la diferencia de edad. Francisco Amoreto nació en el año 1673. Tenía 45 años más o menos cuando el conflicto, y ella nació en el año 1699, es decir, que era una muchachita cuando se casó en 1715, con 16 años tenía, con don Francisco Amoreto, y se unen las casas del Castillo y la casa de los Amoreto Manrique. Tienen una única hija de este matrimonio, doña Luisa Antonia, nacida en el año 1717, que la van a ver mañana en la obra músico-teatral, primero como niña y después al final en la boda, ya como muchacha de 16 años, se casa a la misma edad que su madre con don Hernando Bruno del Castillo, los que juntos serán 50 años más tarde los primeros condes de la Vega Grande de Guadalupe. Bueno, otros aliados. En este caso, don Joaquín González Lorenzo es el alcalde real. Es de Agüimes, ha nacido en Agüimes en 1679, está casado en Agüimes en 1704 con Juana Sánchez, y toda su ascendencia la pueden ver, es de la villa por muchas generaciones, excepto por la de su apellido González, que acaba pronto, porque estos González Machado son portugueses, son de origen portugués, y llegaron tardíamente al poblamiento de la villa y del señorío, mejor dicho, ¿no? Bueno, no tienen sucesión en Agüimes. Sin embargo, en tu libro, Vicente, comprobé que es compadre de Amoreto, y que él dice, yo no estoy aquí como comisionado del juez privativo ni como alcalde real en el Llano de Sardina, estoy porque soy compadre de don Francisco Amoreto. Entiendo o he entendido que es que Amoreto le apadrinó a una de sus hijas, no sé si en el bautismo o no sé si en el matrimonio, que es padrino de alguna de sus descendientes, mi presunción es que es alcalde real de Agüimes, porque es de la villa, pero vive en Las Palmas, porque después del conflicto, del apaleamiento que sufre, va a estar durante años, no puede regresar, aunque lo intenta, no puede regresar a la villa, y vive en Las Palmas. Yo creo que no tiene sucesión reconocida en esta ficha, porque su familia está en Las Palmas, y él venía solamente como alcalde real cuando había algún problema judicial, criminal, puesto que es el alcalde pedáneo para los asuntos criminales, para la jurisdicción criminal. Sebastián de León, ya lo hemos citado, es el alcalde de Agua de Tirajana, de Aldea Blanca, perdón, tiene 52 años, y este es el que se lleva el bofetón cuando están a punto de matarlo por ser uno de los enviados de Amoreto para hacer los lotes con las yuntas de bueyes y entregar las tierras a nuevos medianeros dependientes del señor. Bueno, no sé muy bien su descendencia, me he parado, aquí estoy trabado sé quiénes son sus padres, Sebastián Hernández de León y Andrea Hernández, pero no sé seguir más atrás. Creo que también son de origen de las islas, son de las islas orientales, Lanzarote, Fuerteventura, como la mayor parte de los pobladores de Agüimes, desde el origen. Si algo se comprueba, aparte del influjo indígena, Gomero, Guanches, como ha estudiado bien Rafael Rodríguez de Castro, también hay mucho poblamiento de hombres de las islas. Yo imagino por la relación que había con el obispado de Canarias, cuando el obispado estaba en el Rubicón, las familias nobles del señorío de las islas de Canarias tuvieron que tener privilegios a la hora de los repartimientos en el señorío de Agüimes, el señorío episcopal de Agüimes. Sebastián de León tuvo mucha descendencia antes y después del conflicto, son los leones actuales
de la villa. Sebastián Machado es mi ancestro directo, comprobado, por la parte de mi padre Lorenzo Hernández Vega. Es también de ascendencia portuguesa, como vemos es familia, por lo tanto, de alcalde real, por la parte de los González Machado, y este era uno de los medianeros de Amoreto, que reside en Juan Grande, y fue de los que con su yunta de bueyes fue a hacer los lotes de tierra el día 30, y no se llevó un palo ni ningún bofetón, pero le clavaron un dardo en la nalga a uno de sus bueyes, de su yunta de bueyes, y salió huyendo, lógicamente de vuelta hacia a Juan Grande, porque pasaron mucho peligro ese día. Su hijo Francisco, nacido en 1715, es mi ascendiente directo. Casimiro Bolaño, de 33 años, es otro de los protagonistas del lado del señor don Francisco de Amoreto, del señor de la Vega Grande. Es medianero, ciertamente, vive también como el anterior en los llanos de Juan Grande, en casa del señor, y casado con Sebastiana de la Peña, tiene muchos hijos e hijas, de los que tenemos aquí un ilustre descendiente, de mi amigo Juan Bolaños, que se llama igual que el padre de Casimiro Bolaños, el medianero. Juan Bolaño Gorrín y Juana de Arbelo, creemos Juan Ramón García de Torres y yo, que son procedentes de Tenerife, son de origen portugués, pero que vienen vía Tenerife por el apellido Gorrín, y los Bolaños de esta isla. No son los Bolaños, por lo tanto, del norte de Gran Canaria, sino otros Bolaños también de origen portugués. Sebastián Fuentes Diepa es el escribano, de origen majorero sin duda, de 38 años, y este es de los pocos vecinos de la villa, residentes, que se pone de parte de Amoreto. Casado con Ana López de Serna, tiene hijos hasta el año 1711. Otros personajes relevantes del lado del señor, en este caso del lado de la justicia y de la audiencia, es el capitán general de Canarias en aquel tiempo, el señor mariscal don José Antonio Chávez de Osorio, que su grado militar es mariscal, pero ejerce la Capitanía General de Canarias interinamente, en tanto el señor don Juan de Mur, que ha comprado el cargo desde hace muchos años, se presente a cumplir sus funciones como tal capitán general, lo que hará pocos meses después del conflicto. En marzo o abril nos dijo ayer Vicente que marchaba a la península de vuelta José Antonio Chávez de Osorio. Tuvo también una carrera muy ilustre, a pesar de su fracasada actuación como capitán general en el conflicto de Agüimes, ¿no?, del motín de Agüimes. Contrajo matrimonio en 1736 con doña Antonia Suárez de Góngora, por lo tanto se convirtió en marqués de Almodóvar, pues se casó con la marquesa, y fue ascendido en el año 43 a capitán general de los Reales Ejércitos. Creo que es la máxima autoridad militar de la corona hispánica en aquellos tiempos. Y muere a los pocos años en Madrid en 1749. He puesto aquí en esta imagen la fachada de la Capitanía General de Canarias en La Laguna en aquellos tiempos. Hoy está en Santa Cruz, pero en aquel tiempo estaba en La Laguna, y hoy es me parece que la Oficina de Información Turística, este palacio, donde estuvo José Antonio Chávez de Osorio y sus sucesores como capitanes general de Canarias a lo largo en estos tiempos del siglo XVIII. Bueno, voy terminando ya. Efectivamente cumplo con los 5 minutos que tengo, con una pequeña cita muy rápida de las familias rebeldes, de las 3 familias cuyos apellidos más se repiten entre los protagonistas del conflicto en favor del vecindario, en favor de los derechos de la población de Agüimes sobre las tierras que venían cultivando desde un siglo antes. Para avanzar sobre esto, les invito a no faltar a la charla que va a haber el sábado a las 12 en el Museo de Historia de Agüimes. Aquí mismo, no es en el Museo de Historia, va a ser aquí en la Casa de Betania, pero gracias Francis, donde Rafael Rodríguez de Castro nos va a presentar un estudio demográfico y genealógico de todas las familias que vivían en la villa de Agüimes, señorío de Agüimes, a principios del siglo XVIII, con fichas familiares de cada uno, con reconstrucción familiar de cada una de las familias existentes en estos momentos. Es un trabajo de muchos años, creo que más de 20 años, de este compañero genealogista, y los invito a avanzar, porque no es una charla sin pretensiones como la mía, en ese caso es un trabajo muy concienzudo del gran investigador que es Rafael Rodríguez de Castro. Termino ya,
hablando de las familias rebeldes más ilustres y más implicadas. Los Mirabal, en este caso, para terminar, llevo desde el protagonista, he elegido uno de los Mirabales, Juan de Quintana Mirabal, casado con Paula Alvarado, y lo llevo por la línea roja. Su padre era Juan Pérez de Mirabal, su abuelo Francisco Pérez Mirabal, su bisabuelo Francisca Pérez de Mirabal, su tatarabuela era María de Mirabal, su retatarabuela Leonor de la Cruz, hasta llegar al origen. Juan Berriel es el primer escribano conocido de la villa de Agüimes, y su señora María de Mirabal proceden de las Islas de Señorío. En concreto Berriel es de Lanzarote, y de ahí proceden los Mirabales del sureste de Gran Canaria. Rafael Rodríguez de Castro se los explicará mucho mejor que yo, todo esto porque lo domina mucho más. La segunda familia es la línea fuerte de los Romero, desde los colonizadores, de los pobladores Diego Romero el Viejo y Brígida Perdomo, también conejeros, proceden los Romero de Agüimes, de Telde y de Agüimes, que fueron alcaldes de la villa y que han llegado hasta nuestros días. Y aquí en concreto empecé el linaje con el médico Bartolomé Díaz Romero, hijo de Juan Alonso Romero y Francisca Rodríguez. Y la última familia que quiero citar es la familia Ávila, por esa estirpe indígena que tiene, guanches de Tenerife. Alonso de Ávila y María Hernández eran los dos indígenas guanches que fueron traídos aquí por el primer alcalde de Bañi de Arístegui, el vasco Bañi de Arístegui, que fue el primer alcalde del señorío. Eran hidalgos y su descendencia tuvo muchas tierras y aguas y se convirtió en una familia muy poderosa. Ese señorío lo demostraron cuando Juan de Ávila Balboa representa a los vecinos ante las autoridades defendiendo los intereses de la comunidad. Estuvo a punto de ser desterrado bastantes años hacia América, finalmente fue liberado por los vecinos. Y ya con esto, cumpliendo con los tiempos prefijados, termino la charla invitándolos a que mañana y el domingo en la obra La rebelión de los sureños vean a estos personajes y sepan cuál es su pequeña historia. Yo he estado en contacto con WhatsApp con todos los participantes, los 150 participantes de la movida que hay ahí en el auditorio, y les he pasado pequeñas fichas de cada uno de los personajes, su edad, los hijos que tuvo, con quién se casó, cómo lo llamaban, cuál era su alias, alguna anécdota de su vida, para que eso ayude a los vecinos que no son profesionales, que son amateurs, la mayoría, a meterse un poquito más en el personaje y representar. Por ejemplo, esta mañana le pedí a don Bartolomé Espino Alvarado que cambiase su disfraz, por favor, porque es el cura de la iglesia del Sagrario. Tenía que venir con sotana negra y con gorro de ala ancha, y estaba vestido al modo de un noble de la época. Usted no está bien vestido, y he sido por lo tanto un poquito asesor histórico de la gran representación, que va a ser grandiosa, se los anticipo, de los próximos días. Y cumpliendo exactamente con el horario fijado, interrumpimos aquí la charla para pasar ahora a la presentación del libro del compañero Jesús Emiliano Rodríguez Calleja. Gracias.